Es una muy buena señal la de la victoria ambiental y social de a quienes nos oponíamos a ese nefasto proyecto por tercera vez. Por tercera vez ganamos. ¿Tercera vez? Tercera, vamos 3-0 rechazando a Dominga, sí. Es como un zombie, se levanta de la tumba. Pero no una y es otra 3-0, vez. pues porque hay un comité, hay un... No, 3-0 en los rechazos, fue unánime en esta ocasión. Ya, ok. Espérate, pero eso sí me parece interesante lo que si yo te decía, él me ha entrevistado, tú dices que no. A ver, ¿qué conclusión sacaron en términos de análisis de prensa? Interesante eso. Lo estamos analizando. Yo tengo la impresión de que efectivamente, dado que los abogados que estaban detrás son también los abogados que están detrás del rechazo, detrás de la operación de las interpelaciones políticas. ¿Quiénes y todas son estas esos cosas. abogados? Son agencias de abogados que están pagadas justamente y que como se produjo un agujero con la salida de el ahora ministro Luis Cordero, ¿no? Hubo una especie de vacío de abogados y entonces ya había platita porque es Delano, el grupo Penta, paga bien, tiene buenos contactos, muy buenos a veces, y entonces aparecieron más abogados disponibles y esos han estado en la prensa diciendo que hay conflictos de interés, que hay varios problemas asociados. Entonces, ellos han tenido una figuración muy importante, es un grupo importante de abogados, y han tenido una figuración importante instalando estas ideas, así que yo creo que la verdad que son estrategias para que les paguen más a los abogados, ¿no? ¿Cuál es la agencia que está detrás de Dominga? Entendemos que es Acerta, una empresa que, si uno revisa, tiene billones de dólares en su facturación anual, incluso en pandemia. Y son agencias que operan de manera muy fuerte para instalar cuestiones que no son verdad. Por ejemplo, que Dominga fue rechazado por razones políticas, por ejemplo, ¿no? Recordemos, hagamos un recorrido cortito de por qué yo digo 3-0 con Dominga, muy cortito. Ya, no, espérate, ya te dijiste, ¿por qué mencionaste a Luis Cordero? Explícame eso. Luis Cordero era el abogado de Ferrada Necme y fue el abogado administrativo que argumentó en contra, particularmente de la gestión del ministro, entonces, Marcelo Mena, para el primer rechazo que se dio el 2017 por Dominga. ¿Te acuerdas? Que se citó una reunión, había muchísima presión. El primer comité de ministros. Primer comité de ministros 2017. Que lo evalúa, 2017. Gobierno de se fija la reunión porque habían presiones. ¿Te acuerdas? Estaba condenado ya el subsecretario Pablo Wagner, sí, ¿no? De la UDI, que había sido empleado de Carlos Alberto Delano y del grupo Penta, ¿sí? Y que había recibido estos correos electrónicos y le había respondido, para hacerla corta la historia, jefecito, aquí estoy para lo que me necesite, ¿no? Y que había además sido denunciado por los funcionarios porque había hecho presiones para aprobar el proyecto. Siendo subsecretario. Siendo subsecretario, razones por las cuales hoy día está condenado. Entonces, igual que Carlos Alberto, pero no tuvo la suerte que le condenaran la pena por clases de ética, ¿no? Que claramente no han servido para nada, pero bueno. Bajo esa lógica, el proyecto es rechazado, pero se genera este escándalo, ¿no? Con el ministro Céspedes, ¿no? ¿Qué es el ministro que... de Economía de aquel entonces. Que él dice que leyó, en el fondo le dieron el informe muy rápido, por lo tanto él se abstiene y después sale, de hecho. Recordemos que es el mismo ministro Céspedes el que autoriza el vertido de salmones en Chiloé de un día para otro. Es decir, cuando era con tal de beneficiar a sus potenciales empleadores, el ministro Céspedes no tenía ningún problema. Pero cuando se trataba de proteger pingüinos, la fauna y el trabajo de los pescadores artesanales, se ponía complicado y renunciaba. Luis Cordero, terminemos con Luis Cordero para cerrar. ¿Qué es el actual? Hoy día es el actual ministro de Justicia. Perfecto. Y en aquel entonces fue quien desbarató esta secuencia de empujones en la que se fue rechazado Dominga la primera vez, ¿no? Con todos estos escándalos de corrupción, con informes que cambiaban de título y que cambiaban de un lado para otro, etc. O sea, ¿él trabajó para Dominga? El actual ministro de Justicia efectivamente trabajó para la minera de Dominga, sí. Este rechazo ocurre de una manera mucho más organizada, mucho más técnica, basada, el informe que está disponible es de Greenpeace, sobre las razones técnicas por las cuales el Comité de Ministros rechazó, tiene 12 páginas, a espacio simple. O sea, son 12 páginas de argumentos por los cuales queda completamente claro que la minera no entregó los antecedentes técnicos necesarios para ser evaluada en su completitud, a pesar de toda la demora y todos los múltiples pasos que hubo. Tú dices que quieres revisar el 3-0 rápidamente. ¿Por qué quieres revisar el 3-0 rápidamente? Porque para que la gente entienda la historia, porque es como un déjà vu esta cuestión. Se rechaza el 2017, pero es objetado en la Corte Suprema y puede volver a tramitación otra vez.
Vuelve a tramitación otra vez y el gobierno de Sebastián Piñera lo aprueba, pero a la carrera. Y entonces Dominga logra un permiso, pero rápidamente es revertido porque como lo aprobó a la carrera, se olvidó de que no solo no habían como acuerdo entre los ministros, como ocurrió la otra vez, porque claramente teníamos ministros extractivistas y ministros que tenían una posición más medioambiental en el gobierno de Michelle Bachelet, eso quedó absolutamente en evidencia, sobre todo con la pataleta, la renuncia de todos esos ministros. La segunda vez la situación fue un poquito más compleja, porque se habían olvidado que habían juicios pendientes. Juicios que obligaban al proceso de evaluación ambiental a escuchar a la comunidad. Entonces se dijeron, ¿qué importan estas personas? Y avanzaron nomás. Entonces, de nuevo se volvió atrás. Y ahora que se habían cumplido todos esos procesos, los informes, particularmente los informes de las instituciones medioambientales, establecieron que Dominga no tenía toda la información necesaria, que la información que había aportado era ampliamente insuficiente, particularmente los servicios medioambientales. Estoy hablando de Sernapesca, la CONAF, el Ministerio de Medio Ambiente. No entregó información que permitiera establecer que no había daño irremediable sobre el objeto de protección de la reserva, ¿no? Que son los islotes, ¿no? Sí. Y en tercer lugar, recordemos, y esto es lo más increíble, el proyecto ya tiene 10 años, es decir, la línea base tiene 10 años. Ya, explícame eso de Hay la línea base. ballenas que nacieron en este proceso, Espérate, que yo y que son escuchado- grandes ahora.